¿Qué tal, chicos? Bueno, lo primero de todo, enviaros un beso y un abrazo muy, muy, muy fuerte y felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo. Bueno, solo espero que en casa todos estéis bien y que, bueno, estéis ayudando mucho a vuestros padres que ahora también lo necesitan. Bueno, pues vamos a empezar. En la clase de hoy os voy a explicar un punto gramatical, bueno, pues que no nos dio tiempo a ver para intentar que os quede más claro. Son los verb patterns o lo que es lo mismo, los patrones de verbo. Bueno, pues los verb patterns es algo que utilizamos cuando queremos expresar una idea y para ello utilizamos dos verbos juntos, uno detrás de otro. Suena un poco raro, pero es más sencillo de lo que aparece. Mirad el ejemplo. En español también utilizamos, por ejemplo, él quiere ir al concierto. Yo estoy expresando un hecho, estoy expresando una idea y para ello utilizo dos verbos juntos, el verbo querer y el verbo ir. En español es más sencillo porque solo conjugamos el primer verbo. Él quiere, mientras que el segundo, el verbo secundario, se queda en infinitivo. En inglés, bueno, pues es un poquito más complicado porque hay tres formas diferentes de hacerlo y todo ello va a depender de cuál sea el verbo principal. Vamos a verlo. Bueno, pues el primer patrón de verbo que os voy a explicar es aquel que está formado por un verbo principal, ¿vale? Y un verbo secundario en infinitivo, pero precedido por la partícula to. Veamos un ejemplo. I want to buy a new car. Como veis, he realizado, he escrito una frase y he utilizado dos verbos seguidos, uno detrás del otro, el verbo want y el verbo buy. Pero entre medias he escrito yo, no se nos puede olvidar, ¿vale? Bueno, pues al igual que el verbo want, el cual si va seguido de otro verbo, este segundo verbo necesita la partícula to, al igual que el verbo want, va a haber otros verbos con los que ocurra exactamente lo mismo. Por ejemplo, el verbo hope, forget, learn, try, wait. Bueno, pues tenéis la lista completa de algunos de los más importantes en la ficha de gramática que os envié. Bueno, el segundo patrón de verbo que os voy a explicar es aquel que está formado por un verbo principal y un verbo secundario, pero este verbo secundario adquiere la forma de gerundio, es decir, con la terminación ing. Recordad que cuando hacemos gerundio, pues escribimos el verbo y le añadimos ing. Vamos a ver un ejemplo. She enjoys dancing. Como veis, hemos escrito una frase, hemos utilizado dos verbos, el verbo enjoy y el verbo dance, pero hemos conjugado el primero, que es el verbo principal, hemos añadido la S de tercera persona, y el segundo verbo le hemos puesto en su forma de gerundio, añadiendo ing. En este caso, el verbo dance es un verbo que termina en E, y ya sabéis que cuando los verbos que terminan en E, la quitamos y añadimos directamente el ing, ¿vale? Y por último, el último patrón de verbo que vamos a estudiar va a ser aquel que está formado por un verbo principal que a su vez va a ser modal. Ahora recordamos que eran estos verbos, los verbos modales y auxiliares, y va a estar formado por un verbo en infinitivo sin to, ¿vale? Mirad el ejemplo. Jenny can jump high. Tenemos la oración formada por dos verbos, el verbo can, el verbo poder saber y el verbo jump, ¿vale? Va el verbo jump en su forma de infinitivo, pero sin el to. Bueno, pues al igual que el verbo can, que es un verbo modal, hay otros verbos modales que como él, bueno, pues si van seguidos de otro segundo verbo, no llevan la forma, la partícula che. Recordad que estos verbos modales, los auxiliares, lo que llamábamos en clase los helping verbs, eran verbos que acompañaban a otros verbos para concretar y completar su significado, que por sí solos no tenían un significado completo. Alguna vez en clase yo creo que os he puesto el ejemplo en que os digo, si yo os digo I can, yo puedo, yo sé que tengo que concretar la acción. I can read, I can swim, I can do whatever I like. ¿Vale? Pero tengo que concretar, especificar la acción. Pues con el resto de verbos modales, como son, por ejemplo, can,
su forma en pasado could, should, will, would, must, might, pues todos ellos son verbos modales que acompañan a otros verbos y concretan su significado. Pero detrás de ellos nunca va el to. Otro aspecto importante de los verb patterns es el siguiente. Recordad que cuando queráis expresar una idea, una intención a través de una frase con dos verbos seguidos, lo primero de todo, además de elegir el sujeto, que ya sabéis es imprescindible en inglés, tenemos que ver el tipo de verbo principal que elegimos y ver cuál es el patrón de verbo que éste requiere. En este caso, el verbo promise requiere ir seguido de un verbo en infinitivo con to, quedándonos la siguiente oración. They promise to go to the concert. Ellos prometen que irán al concierto. Pero ¿qué ocurre si además del sujeto o del pronombre que lo sustituye, que ya sabéis que es el que realiza la acción, hay en la oración otro tipo de pronombre o persona que es la que recibe la acción? En este caso, ¿dónde lo colocaríais? Hacer vuestras apuestas. Bien, os explico. En este caso, el pronombre objeto, que es el que recibe la acción, iría inmediatamente después del verbo principal y la partícula to. They promise us to go to the concert. Parece que la frase es la misma, pero cambia su significado. Ellos nos prometen que irán al concierto. Sí, son muy parecidas, pero no es lo mismo. Mirad. Ellos prometen que irán al concierto. Ellos nos prometen a nosotros que irán al concierto. Espero que haya quedado claro.